Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Sanmartiniana. Hoy estamos día miércoles 6 de octubre del 2021. Es un día políticamente movido. Ha renunciado el día de hoy el premier Guido Bellido. En breves minutos se va a anunciar quién va a ser el nuevo premier. Y uno de los temas que está en agenda y que es importante decidir por parte de nuestro gobierno, si va a continuar, es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Es posible renegociar los contratos del gas de Camisea? Ese es el tema para el día de hoy en Ventana Sanmartiniana. Soy Eric Lazarte, al lado de Lorena Nova. Llevamos Ventana Sanmartiniana a sus hogares. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros invitados y nuestros espectadores. Como lo ha mencionado mi compañero Eric, es importante poder conocer cuáles serían los beneficios o de repente los pros y los contras con respecto a la renegociación del contrato del gas de Camisea, y por ello hemos invitado a especialistas para tratar este tema. Mientras tanto, vamos a dar el inicio con las palabras del doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches a Rómulo, Antonio y al doctor Glenn Arce. Mira, un contrato es bilateral y obliga a ambas partes. Entonces, definitivamente, yo creo que decidir si se va a renegociar o no se va a renegociar depende fundamentalmente del contrato. Lamentablemente, el país está afrontando una de las peores crisis económicas, donde la única alternativa que tiene para salir adelante es tener inversiones. Porque yo no sé si todas las promesas que ha hecho el gobierno están sustentadas realmente en lo que tiene el Estado como recurso. La única alternativa que yo veo posible para reactivar la economía es fortalecer muchos sectores que actualmente se ven satanizados y no logran participar dentro de la economía nacional. Y en segundo lugar, tratar realmente de generar la confianza necesaria para tener inversión extranjera, ¿no? Necesitamos funcionamiento de APPs, necesitamos realmente muchas cosas que lamentablemente el Estado no está en condiciones de hacer. Entonces, lamentablemente, la situación de inestabilidad que se ha creado y que es el común realmente lo que está pasando, no permite a estas alturas de que el Perú sea elegible como un sitio de expectativa para el inversionista. ¿Por qué? Porque justo estas cosas de inestabilidad están influyendo decisivamente en toda la gente que desea invertir. Yo estaba leyendo un artículo del ingeniero Rómulo Mucho, que siempre para mí es muy ilustrativo leerlo, y hablaba realmente de las inversiones de minería en Chile. Es increíble cómo Chile la delantera nos lleva, y lo más interesante de ese artículo que ha publicado, el ingeniero Mucho lo compartió, es el hecho de que junto a la minería está la reutilización del agua y está la preservación del ambiente. Cosas que lamentablemente en el Perú no se hacen. Entonces yo creo que ya es tiempo de que nosotros como peruanos realmente exijamos que el gobierno trate de actuar con criterios donde no está comprometiendo su destino, está comprometiendo el destino del Perú. Y definitivamente creo que el Perú no merece realmente todas las situaciones que está perdiendo, ni tampoco merece la clase de gobernantes que tiene. Esperemos realmente de que estas cosas que han pasado hoy día contribuyan decisivamente a que el Perú pueda afrontar las crisis que se le vienen, porque yo veo tres crisis claramente definidas: la crisis económica, la crisis de salud, que ya prácticamente creo que está en una etapa ya de dominarla, y la tercera es el aparato del Estado, tan ineficiente y tan incapaz que lo considero responsable de toda la situación económica y de la forma como se ha agudizado la crisis en el Perú. Espero realmente, como te digo, me gustaría que Antonio tocara el tema fundamentalmente de cómo se ha hecho ese contrato y cómo se afectaron los intereses del país con ese contrato. Y después realmente ya analizar la alternativa de ver si se puede renegociar ese contrato, ¿no? Porque yo creo que a nosotros no nos conviene ser un paria en la economía mundial, muy por el contrario, debemos nosotros fomentar la inversión a través de APPs o a través realmente de contratos de Estado a Estado, ¿no? Porque el Perú necesita inversión y es la única forma de generar trabajo. Así que es un espacio interesante y, como te digo, Antonio, me gustaría saber la historia igual de ese contrato. ¿Cómo se firma y en qué manera es lesivo al país? Gracias, Lorena.
Muchas gracias, doctor Jaime Mujica, por las palabras para dar inicio a nuestro webinar. Recordamos a las personas que nos siguen a través de las redes sociales que pueden compartir la transmisión. Vamos a trabajar el tema sobre la pregunta: ¿es posible renegociar los contratos del gas de Camisea? Esa es la pregunta y tenemos, como bien lo decía el doctor Jaime Mujica, a los expositores, nuestros invitados para el día de hoy, el ingeniero Rómulo Mucho Mamani, el ingeniero Antonio Gamero Márquez, el doctor Glenn Arce Larrea. Vamos a darle el tiempo al ingeniero Rómulo Mucho, ex viceministro de Energía y Minas. Adelante, ingeniero Rómulo. Gracias Eric, gracias doctor Mujica. Realmente es un tema de actualidad, tema muy importante porque realmente Camisea cambió la historia de energética del Perú. Trajo muchos beneficios, pero aún así sigue en tela de juicio, digamos, si aportó o no aportó, si fue preciso lo que se hizo, bien o mal. Bueno, creo que desde el punto de vista de empresario, uno que puede ser empresario puede verlo de una manera. Voy a compartir, por favor. Como político también, ¿no? ¿Qué se puede decir? Como productor, quienes trabajan en la producción del gas propiamente dicho, en la empresa, también se puede analizar como analista, ¿no? Los analistas que los hay muchos en el Perú, ¿no? Y también como académico, ¿no? Todo tiene su tiempo, todo tiene su coyuntura. Veníamos de un fracaso absoluto, digamos, la década del 80-90, que después se llamó la década perdida. Luego del 90 al 2000, se lo llamaron la década de la recuperación, pero tampoco fue un éxito económico en esa década, ¿no? La década buena realmente empieza en el 2000, y fundamentalmente desde el 2003, que entra un yacimiento grande como es Antamina a producir. Creo que eso cambia la historia de la económica. Porque recordemos que en el año 2000 yo llegué a ser congresista de la República y nuestras exportaciones totales no llegaban a los 7.000 millones. Nuestro PBI estaba mucho menos que los 40.000 millones de dólares, ¿no? El ingreso per cápita también andaba casi de 1.000 dólares, ¿no? Per cápita, ¿no? Y bueno, nuestras reservas internacionales prácticamente casi no había, ¿no? Entonces, las 2 décadas han sido realmente una década, digamos, enorme, una década maravillosa. De alguna manera, retrasado con el gobierno de Humala, que no apostó por la inversión, más bien hizo crecer mucho al Estado. Llegamos al gobierno de Kuczynski, luego de Vizcarra, las cosas no cambiaron, a trompicones hemos estado a tal extremo que, si habiendo crecido en los años anteriores 7, 8, 9%, ya en el año 2019 crecíamos pues 2%, ¿no? Mísero 2%. Camisea, ¿se puede negociar? ¿Se puede renegociar, perdón? Bueno, muchos dirán, ¿qué hace Rómulo Mucho, no? Yo en ese año que estuve en el Congreso fui presidente de la Comisión de Energía y Minas y ya discutíamos bastante. Casualmente sacamos la ley del canon, ¿no? Que participó activamente, se llamó Rómulo Mucho, ¿no? Entonces, justo trabajamos la ley del canon minero, creamos la ley del canon, la ley general del canon, incluíamos la ley canon minero, canon gasífero, cuando entra ya a jugar, porque ya se preveía qué significaba Camisea en el futuro, ¿no? Las reservas, porque otros países tenían ya mucha historia gasífera, entonces realmente era un regalo de Dios, como se llamó, ¿no? Y luego pues también, ya cuando era empresario, participé en la construcción del gasoducto de Camisea, ¿no? De cerca, ¿no? Hasta llegar a la planta Malchorita, donde realmente se hizo la planta de liquefactación. Toda una historia, y bueno, con el tiempo he venido siempre ligado, ¿no? a estos quehaceres, quizás no como un experto, porque no quiero atreverme a hacer el nombre de experto, pero sí conocedor, ¿no? Como de muchos temas que tenemos en el país, ¿no? Vale, voy a pasar rápidamente algunas vistas, porque son hitos históricos, ¿no? El desarrollo de la historia de Camisea.
En el segundo gobierno de Belaúnde, ¿no? Se firma un contrato con Shell. Sabemos que iniciaba su segundo gobierno, porque los geólogos, los estudios geofísicos, la sísmica, la sísmica fue después, detectaron que la faja subandina, de Ucayali, norte de Cusco, y había pues presencia de hidrocarburos, ¿no? Porque esta faja geológicamente hablando era similar a los campos de Bolivia y también de Argentina, ¿no? Entonces, bueno, ya los años han venido rápido. En el año 87 ya Alan García ya anunció, ¿no?, el hallazgo de 10.5 trillones, como llamamos ahora, billones de pies cúbicos de gas natural, ¿no? En ese lapso de varios años ya Shell ya estaba trabajando. Y en esta época invirtió alrededor de casi 280 millones de dólares, ¿no? Y allá prácticamente con 10 trillones, digamos, o 10 billones de pies cúbicos ya era un yacimiento grande, y con 725 millones de barriles de líquidos de gas natural, ¿no? Fundamentalmente los yacimientos de San Martín y Cachiriari, que antes se llamaba Lote 42, ¿no? Y bueno, eran épocas malas del gobierno porque 87, ese quinquenio fue nefasto para el país. Posiblemente Alan García andaba perdido y uno supo negociar, y además Shell también entendería la situación que pasaba el Perú, ¿no? Y bueno, esto después lo muestro. Y luego viene pues un intenso debate sobre el gas. También en el Congreso se debatía bastante, ¿qué se va a hacer con el gas? Pero nosotros también sabemos, ¿no?, en la historia de los hidrocarburos, que a veces las empresas no buscan gas, sino buscan petróleo, ¿no? Shell buscaba petróleo en realidad, pero encontró gas. Sabemos que el gas iba a traer también igual un recurso muy valioso, ¿no? Se dio el acuerdo de bases, bastante, y nuevamente Shell en el 88 ya se sabía que se iba a producir gas natural, líquido de gas natural, que tenían que ser transportados hasta Lima, que habría una planta de tratamiento para separar, ¿no?, para licuefactar el gas y trabajar el líquido de gas para producir, ¿no?, el GLP, del diésel y otros derivados, ¿no? Y el gas seco se usaría generalmente para la producción de electricidad, ¿no?, como combustible, ¿no? Bueno, había un acuerdo de bases, se dieron la ley 24782, muchos términos, ya la cosa se movió bastante, ya en el periodo digamos, de Alan García, ¿no? Ya en el 88 ya se debía firmar un contrato definitivo, ¿no? Y bueno, pues como Shell, bueno, desistió, no dijo, yo lo dejo, ¿no? Y se fue y dejó todo para Petroperú, o sea, el Estado, sin costo. O sea, ese lo llamaron pues el regalo de Dios, ¿no? El Estado no invirtió, no arriesgó nada, pero ahí estaba la reserva, ahí estaba el recurso, ¿no? Ya entramos al gobierno de Fujimori en el 91, ya otra vez, ya el estudio de Petroperú fue dejado de lado en ese lado, ¿no?, por Fujimori, porque Petroperú también había desarrollado todo un proyecto, ¿no? Y luego se empezó a trabajar el marco, ¿no?, marco legal para todo lo que es del gas. Y bueno, se dio la ley, decreto legislativo 662, ley de promoción de inversiones extranjeras, que era prácticamente un camino hacia, digamos, se trabajó también en esa época, ya estaba trabajando la Constitución, ¿no? 91, 92 se promulga la ley madre, diríamos, ¿no? La ley 221, ley orgánica de hidrocarburos, que otorga a los contratistas la propiedad de todos los hidrocarburos extraídos, hizo libre disposición. Creo que es el momento, eso es el tema que se debate bastante, ¿no? ¿Por qué se le dio al contratista, ¿no? Otros cambios que se consolidaron, y todo fue esto consolidado en la nueva Constitución, donde ya figura el término de contratos ley, ¿no?, que son las garantías, ¿no?, de estabilidad jurídica, estabilidad tributaria para todas las inversiones, ¿no?, y que nadie podía mover, ¿no?, los contratos ley. Bueno, todo eso, ¿por qué? Porque en realidad el Perú nunca fue un país estable, un país previsible, un país sano.
veníamos con problemas, siempre ha sido un país de problemas políticos y había que darle las garantías, había que asegurar que el inversionista viniera, no solamente en hidrocarburos, sino en todas las actividades económicas, especialmente la minería, o la pesca, y las grandes irrigaciones también, ¿no? Y en el gobierno de Fujimori, ¿no? En el marzo 94 firmó el acuerdo con Shell para nuevamente, se regresa a Shell para hacer un estudio de factibilidad del lote 88. Y luego ya con la nueva disposición, Perú Petro ya era la institución encargada de negociar todos los contratos de hidrocarburos, ¿no? Entonces se formó un nuevo lote, las estructuras San Martín, Cachillari, que eran 42, ahora se llamaba ya el lote 88, ¿no? 95 ya entregó el estudio de factibilidad, ¿no? De trasladar el gas, ¿no? A la costa. En el 96 ya durante el otro gobierno de Fujimori, ¿no? Ya era el segundo gobierno de Fujimori, hizo otro contrato, ya en esta oportunidad con dos petroleras grandes, ¿no? Shell Móvil, ¿no? Que se llamaría el contrato del siglo, ¿no? Ya para otorgar los yacimientos del 88, ¿no? Y desarrollar el mismo para trasladar el gas natural, líquidos de gas natural a la costa. Entonces, todo un tema, ¿no? Y bueno, seguimos avanzando. La infraestructura, más que todo, los contratos eran de 30 a 40 años, ¿no? Vamos avanzando porque estamos contra la ley, contra el tiempo. Ya 99 llegamos, ¿no? Se da también, que es otro ley, un hito importante, que es la 27133, Ley para el Desarrollo de la Industria del Gas Natural. Importante, decimos, porque el propósito fue bueno, pero se ha cumplido, no tenemos desarrollo de la industria del gas natural. Fue muy buenas intenciones, muchas empresas vinieron al Perú para poder desarrollar la petroquímica, el doctor Gamero va, el ingeniero Gamero va a explicar mucho más de esto, ¿no? Ya llegamos al 2000, ya son años críticos, y ahora creo que la reelección, ¿no? Aún así adjudicó la explotación de la reserva de Camisea al consorcio liderado por Pluspetrol, ¿no? Y se creó también la empresa, ¿no? TGP, que es transportadora de gas del Perú, ¿no? El Estado le garantizó a TGP, ¿no? Eso es suficiente para recuperar la inversión. Llegamos al 6 de diciembre del 2000, ¿no? 6 de diciembre del 2000, Fujimori ya no estaba en el poder, estaba en gobierno de transición. Valentín Paniagua da el decreto supremo 021-2000, ¿no? Que es la firma del contrato de licencia para la explotación del lote 88 por 40 años. Y así, estamos en la época de Toledo, ¿no? Ya nuevos contratos, estamos hablando de casi 25 a 30 leyes, todo Camisea, ¿ya? Entonces, entre los chinos, entre el Repsol, bueno, vamos a ver un gráfico que muestra mejor esto. En el 2003, bueno, Toledo firma esto. Estoy dando una conferencia. ¿No? Corazoncito. Entonces, bueno, seguimos con Toledo en esta oportunidad. Se avanzó y se formó ya, porque primero la explotación del gas, luego el transporte, y luego se formó el consorcio también del Perú LNG, que es el que construía la planta también para producir el EGP, ¿no? Y la inversión comprometida fue de casi 3.800 millones. La pregunta es, si no hubiera habido ese contrato, o sea, esa inversión, ¿se hubiera desarrollado Camisea? ¿No? Aunque escuchamos a muchos especialistas que dicen, ¿no?, que fue lesivo, los contratos que no debieron hacerse. Habría que ver el momento, ¿no?, la coyuntura de cómo se vivía, siempre digo, ¿no? Muy fácil es decir que se regaló, que se dio, bueno, porque sabemos los que ya estamos en estas lides, cuando un gobierno, cuando un país no goza de la confianza, a veces hay que dar ciertas prerrogativas, ciertas facilidades, ciertos incentivos, que algo haya pasado en las negociaciones por un país como el Perú, posiblemente también, ¿no? Bueno, no quiero yo permitirme acá
Yo he leído este libro excelente de Eleodoro Mayorga, que es del gas de Camisea, la historia. Esto se va hasta el 2014. También los sendos estudios que él ha publicado Sinelmin, también Propuesta Ciudadana, ¿no? Y ya llegamos hay otro hito importante, es la entrega del lote 56 digamos, para exportación, que aparentemente es el delito mayor, ¿no? Pero si el lote 88 ya estaba destinado para el mercado nacional y el lote más grande, ¿no? El 2000, ¿para qué? Para monetizar, para darle salida, ¿no? Porque el problema era la demanda. ¿Qué hacemos explotando Camisea si no hay demanda, ¿no? Por eso nació el take or pay, ¿no? Pago por lo contratado. Yo extraigo gas, me pagas, tenga consumo o no tenga consumo, ¿no? O sea, realmente fue un debate muy importante, ¿no? Llegamos al gobierno de Humala, continuó la exportación íntegra de la producción del lote 56, primero se fue a México, ahí hubo un problema grande porque se había transgredido quizás el informe y hubo un conflicto internacional, ¿no? Que Perú recuperó algo, ¿no? Porque no estaba destinado para México. Hoy el gas que se exporta se va a Asia, a Europa, ¿no? Y bueno, ¿cuál es otro delito importante? Delito, digamos un tema de que el lote 56 decían que no podía alcanzar en el horizonte propuesto, ¿no? Para la exportación. Entonces, en el gobierno de Toledo se dio también que se podía utilizar parte del lote 88, que era para el consumo nacional, consumo interno, también para exportar, ¿no? Y nuevamente, después eso también se anuló. Es una linda historia, realmente, es largo. Realmente es apasionante esta la historia de Camisea. Y entramos, pues, ¿para qué servía el gas? Para muchas cosas. Claro que los derivados del petróleo son 4 o 5 veces de estos productos que podríamos ver, pero igual el gas podía sacar, ¿no? La petroquímica, la planta de etileno, la planta de fraccionamiento, gas, amoníaco, metano, hasta urea, ¿no? Creo que el gas realmente era muy importante para la industria, no solamente para la generación eléctrica, ¿no? Bueno, acá los gráficos lo muestran, estos de los Sinelmin, cómo se formó el primer consorcio para la explotación, ¿no? De Camisea en el mismo campo, y luego esto le entrega a TGP, que es otro consorcio, casi son los mismos, no 100%, ¿no? Y luego ya cuando estamos en Melchorita, 500 kilómetros de ductos se ha hecho acá, más o menos, 500 kilómetros. El punto más alto que pasamos en la construcción del ducto fue alrededor de 4.820 más o menos, ¿no? De altitud, ¿no? Casi parte de 30, 40 o 50 metros sobre el nivel del mar donde está las Malvinas, y llega también a otros a 100 metros, por decir, donde está la planta Melchorita, ¿no? Cruza, creo que una de las obras emblemáticas del ducto de Camisea, el poliducto, diríamos, ¿no? Y de ahí licuefacta de 600, volumen comprime a 600 a 1 a casi a menos 360 grados, ¿no? Para para exportar en los barcos metaneros, ¿no? Los barcos de gas, y se va pues al mercado exterior. Y lo que es la masificación, que es otro tema que tenía que venir a Lima, cerca de Ica, es toda una historia la masificación, que no funcionó. Esto, hay muchos expertos al respecto. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué solo ha entrado a más o menos 9% de la población, ¿no? Cuando Colombia, con menos reservas, ya prácticamente están, según dicen, casi de 60 o 70%. Bolivia también está muy avanzado. ¿Qué ha pasado, no? Y siempre diríamos como desde un punto de vista, pero ¿quién invierte, no? Todos dicen, el Estado es el que tiene que invertir los ductos, ¿no? Y la demanda, ¿no? Y bueno, el Perú LNG, este es los que componen, ¿no? Son prácticamente como 3 consorcios acá, el LNG, ¿no? La masificación del gas hasta el 2018. No tengo la información actualizada, pero
prácticamente casi el 8%. Me dicen que ahora que está más o menos 11%, ya, y fundamentalmente en Lima, casi con un 85%, ¿no? Y el 15% en el resto del país. Y el debate es eso, ¿no? ¿Y por qué no llegó al centro? Hay varias empresas que se han convocado para, o se han interesado para, inclusive al norte también, ¿no? Promigas, Coavi, ¿no? Otros. O sea, este es el meollo del problema. ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? Para que el país realmente goce de su recurso, el gas. Y una de las salidas también fue el gasoducto del sur del Perú. Eso sí lo recuerdo muy bien. El consorcio Kuntur, cuando se ofreció, esto fue casi en el segundo gobierno de Alan García, ¿no? Se hablaba de 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares, ¿no? Que era el valor de la inversión del primer proyecto de gasoducto del sur. Luego, a los 3 años, esta cifra había subido y al final se firmó un contrato casi por más de 7.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, esto será motivo también de un profundo análisis de por qué saltó mucho la inversión. Y también la discusión era siempre, ¿hay demanda? Yo siempre decía que en los países desarrollados no existe esa pregunta, que si habrá demanda o no hay demanda. Los primeros hacen la infraestructura, solo llega el desarrollo. La gente llega, los industriales, las fábricas. Y eso pasó con California. California era un estado, un desierto en los Estados Unidos, y inventaron la fiebre del oro, inventaron muchas fiebres, y todo el mundo llegó a California, ¿no? Creo que no había mucho oro. Y bueno, California se desarrolló gracias a la infraestructura, buenos puertos, buenas carreteras, buenas playas, buenas universidades, en contraparte con la parte del oriente, ¿no? De Boston, todo lo que corresponde de Pensilvania, Chicago, ¿no? Y hoy día California es el estado más rico de los Estados Unidos. Y he visto muchos casos en varias partes del mundo donde, si no, igual Nevada estaba hace días en Las Vegas. No, Nevada era el estado, quizás no tenía nada, ¿no? Ahora tiene minería en la parte norte y está Las Vegas, ¿no? Algo tenían que inventar para convocar a la gente. Y sí, siempre es que nosotros, ¿habrá demanda? No hay demanda. Igual el gasoducto del sur, el gasoducto Lima-Pisco, se diseñó para una capacidad y decían que esa capacidad iba a ser colmado en unos 5 o 6 años, porque no había demanda. Pero la historia nos demuestra que al segundo año nomás ya había colapsado la capacidad, ¿no? Para muestra. Bueno, es una infografía que se bajaba del comercio, que es lo mismo, están ahí. Bueno, los recursos, los ahorros, sí son maravillosos, ¿no? Esto es un estudio de Macroconsult, que al final también es una aproximación, ¿no? Ahorró el Perú 100.000 millones de dólares en su economía, fundamentalmente en generación eléctrica 77%, en transporte, en industria mediana y comercio, en la gran industria, en el uso residencial, generalmente poquito, casi 400 millones de dólares. En transporte 11.542 millones, ¿no? En industria mediana industria 8.000 millones, ¿no? En la gran industria casi 3.000 millones. Y también el aporte fiscal, que mucho se habla, ¿no? Lo escuchamos a todos los expertos, más o menos da casi 2.000 millones de soles diarios, ¿no? Porque aquí hay dos cosas. El 37.24 de regalías que extrae es alto, porque seguramente le han dicho, ese gas no te cuesta, ¿no? Tú no has explorado, tú no has perforado, pues el gas está ahí, ¿no? Es también casi más de la tercera parte, ¿no? Y el resultado del ejercicio económico, al final, suma el 65%, ¿no? Que aporta al fisco, ¿no? Y los otros ahorros fue como unos 50.000 millones, ¿no? En este periodo del 2004 al 2000, ¿no? Compensando la balanza de pagos, se exportaron 18.000 millones, ¿no? Y dejaron importar, porque si no hubiera sido el gas de camisea, hubiéramos gastado en importar en otros combustibles.
luego 35.000 millones. O sea que los números no mienten. Ahora, ¿pudo ser más? Probablemente. ¿Pudo ser menos? También. Solo la buena lógica, el sentido común nos pueden, digamos, ¿no? Esto lo puse porque, bueno, esto ya pierde sentido porque nunca se había presentado estas cosas de que un primer ministro vaya, ¿no? Con un ministro para presentar una solicitud, digamos, o digamos, una amenaza, diríamos, ¿no? Porque aquí se transgrede varias normas de comportamiento, de cómo debe ir, ¿no? Así que esto es tema siempre de debate, de análisis bueno, aquí me quedo. Espero que les haya gustado. Es bastante, no es, unos minutos no es suficiente para explicar todo el evento. El doctor Arce y el ingeniero Gamero van a complementar. Muchas gracias. A usted, ingeniero Rómulo, mucho gracias por siempre estar apoyando a la labor académica. Es que como universidad lo que nosotros buscamos es que nuestro público y la ciudadanía arequipeña y hacia donde cada una de las provincias que llega esta transmisión conozcan realmente los temas de coyuntura. Eso es lo que buscamos. Y bien, ahora vamos a presentar al ingeniero Antonio Gamero Márquez, quien también nos va a dar a conocer acerca sobre este tema, si es posible renegociar o no los contratos del gas de Camisea. Ingeniero Antonio Gamero, muy buenas noches, bienvenido. Agradeciendo la invitación y felicitando a Rómulo mucho, una persona que todos conocemos con una gran sapiencia. Él ha explicado en los cuadros y en las cifras que realmente este ha sido uno de los proyectos más importantes que ha tenido el Perú en los últimos 50 o 60 años. Se desarrolló un proyecto de gas de una magnitud que no se desarrollaba en otras partes de América Latina y en muy pocos lugares del mundo había proyectos de esta envergadura. El ingeniero Quijandría, que es uno de los artífices de todo este logro, armó un equipo de tal manera que comenzaron a trabajar para estructurar todos los proyectos, la parte legal, la parte de ingeniería, y lograron atraer inversiones para que esto sea una realidad. Mucha gente que no conoce del negocio del gas, hasta diría de un poquito las cosas mínimas de economía, piensan de que decían, no, que para qué se va a exportar. El gas natural necesita un mercado grande que justifique las inversiones y la producción. El consumo domiciliario en casas, para 5 millones de casas que hay en el Perú, será pues 100,000 barriles de petróleo diario, una miseria. Imagínense 100,000, ¿no? Que es pues poquísimo, ¿no? A lo que se produce en Camisea, ¿no? Que tiene una capacidad de producción de 1.620 millones de pies cúbicos diarios, incluso de los cuales la mitad se exporta, casi la otra mitad se utiliza en el país, pero sobra gas, igual se tiene que reinyectar. Entonces, en ese contexto, yo ahí suscribo lo mencionado por Rómulo, en ese contexto, estamos hablando de los años 2000, realmente fue una muy buena decisión y la realización de este proyecto cambió la historia del Perú. Por las cifras que ha mencionado y presentado nuevamente Rómulo, que no son palabras, son hechos concretos. Lamentablemente, siempre hay gente que se opone. No nos olvidemos que en el año de 1987, un alcalde que ya falleció en Cusco hizo cuestión de Estado, impidió que se explote el consorcio de Camisea. Y se tuvo que esperar 20 años. Y si no se hubiera tomado esas decisiones a partir del 2000, fijo que se hubiera esperado también otros 20 o 30 años. Yo creo que las decisiones fueron oportunas. Ahora, 20 años después, evaluar el contexto de hace 20 años fue distinto. En ese entonces la economía nacional necesitaba reactivarse, era un proyecto inédito que se tenía, y obviamente también no se descarta de que ha habido gente que se aprovechó de estos
de estos contratos, y específicamente ahí tenemos que mencionar, ¿no?, al presidente Kuczynski, que tuvo un papel vergonzoso, el estar primero con la empresa Hantoy, luego de ministro, intercambiándose. Eso es lo que ha ensuciado a este proyecto. Pero la rentabilidad de este proyecto es, no merece discusión alguna. El tema es, ¿qué hacemos ahora ante esa perspectiva? ¿Se debe renegociar o no se debe renegociar el gas natural? Yo creo, yo no soy abogado, pero yo creo que sí se puede, que sí se debe renegociar. Y para renegociar, eh, puede ser con acuerdo de pedido de una de las partes y si las dos partes también se ponen de acuerdo. Entonces, en ese sentido, amigos, en este momento, el tema es, ¿qué nos conviene a nosotros los peruanos? Una renegociación a lo bruto, una renegociación que espante a los inversionistas, que pueda conseguir de repente algunos ingresos adicionales, pero en el largo plazo nos puede ocasionar serios problemas. Nos puede ocasionar serios problemas porque justamente los inversionistas no van a querer venir a un país donde a la fuerza se violentan contratos. Bueno, la respuesta es, yo creo que sí se debe renegociar. Sí se debe renegociar, pero siempre con una visión de largo plazo. No por un ingreso de unos cuantos millones de soles ahora, se puede cerrar la brecha para que otros inversionistas puedan venir después. Yo creo que tiene que haber una concepción de desarrollo industrial coherente con las reglas que rigen la economía mundial. Hay que desarrollar el gas natural principalmente para la petroquímica, pero una petroquímica también insertada en la industria 4.0, que ahora en el mundo está ya también implementándose. Pero para eso se necesita terminar las obras primarias, vale decir, el gasoducto al sur. En estas notas que les presento, amigos, yo más o menos he calculado con unas 15 modificaciones que han habido. De acuerdo al contrato, cada vez que el consorcio de Camisea internamente vende acciones o intercambia acciones, necesariamente tiene que aprobarlo también el gobierno. Tiene que aprobarlo el gobierno. Y ahí, por ejemplo, son como tres adendas. Luego, la cuarta modificación es cuando se le autoriza, el gobierno de Toledo también, se le autoriza para que Perú Petro pueda permitir que el gas del lote, se modifique el horizonte permanente de 20 años y también permite que se entregue como garantía bancaria gas del lote 88, 2.14 TCFs, para garantizar al exterior que sí tiene los 4.2 trillones para exportar. Bueno, la quinta modificación también es un tema de accionistas. En el gobierno de Alan García ya hay una adenda, una modificación ahí, donde se modifica el procedimiento para el cálculo del precio del gas, el factor de ajuste. Ahí también se aprueba, la sexta modificación. La séptima es también una modificación de accionistas, ¿no? En la octava, que es muy importante y que también en la manera como se dio, muestra de que un Estado puede ejercer su autoridad en estos contratos. Alan García, con el dispositivo 068-2009, dispone que 1 trillón de pies cúbicos del lote 88 se destine exclusivamente para el sur, con los correspondientes líquidos. Esa ley está vigente y el consorcio la acató en su momento. Bueno, luego también hubo una modificación donde se corrigió para que Camisea, antes de exportar, garantice el mercado interno en función al plan nacional que había preparado el Ministerio de Energía y Minas. Estas modificaciones, si bien fueron importantes, nos muestran de que son factibles hacerlas. Por ejemplo, también en el 2010
se dispuso que los productores de gas nacional deben obligatoriamente realizar ofertas públicas para la venta de gas natural, que antes no lo hacían. Entonces, en el gobierno de García también se hizo esa modificación. También se aprobó el valor mínimo de las regalías, esta es la 11ª modificación, el valor mínimo de las regalías en caso de exportación no pueden ser menores de las regalías del mercado interno. Eso se modificó y está en vigencia. En la cláusula 12 se deroga también la norma que se dio en el gobierno de Toledo, que permitía la exportación del gas de lote 88, y se establece que se debe garantizar el mercado interno. Hay una ley, una modificación legal que incide en el contrato, según abogados consultados, es de que hay una ley vigente donde se promueve el desarrollo de la industria petroquímica basada en el etano y el nodo energético en el sur del Perú, donde se considera uso de ductos y otra serie de mecanismos que necesariamente alteran el contrato original. Y en la 14ª modificación sería la que se hizo en el gobierno de Ollanta Humala, donde con la ley 29817 se declara de necesidad pública el transporte de Camisea al sur, del gas de Camisea, justamente para el tema del gasoducto al sur. Estas son las modificaciones que se dieron, pero ¿cuál es el contexto? Lamentablemente, cuando hay gente que hace política y se mete a temas técnicos, le hacen un gran daño al Perú y se lo hicieron al sur. En ese entonces, cuando recién se esbozaba el traer el gas al sur, había una empresa americana, TransEnergy me parece, que había planteado traer el gas al sur por la costa. Pero inmediatamente los amigos caviares pusieron el grito al cielo que por ese ducto de la costa lo que se perseguía era llevar el gas a Chile. Conclusión, se lo bajaron ese proyecto. A raíz de esa actuación aparece el famoso consorcio de Odebrecht, que estaba detrás del gasoducto al sur, donde plantean, señores, miren, yo no voy a llevar por la costa, yo lo voy a llevar por la sierra y voy a pasar por las principales ciudades. Indudablemente acá se percibe que hubo una concordancia de intereses y al final se aprobó este proyecto del gasoducto andino. Pero ¿qué es lo que ocurre? También se tergiversa los valores. El primer estudio que se hizo a nivel preliminar, prácticamente ingeniería conceptual, hablaba de un ducto de menor diámetro al que se desarrolló para el gasoducto del sur, para el proyecto. Se hablaba no se hablaba de los líquidos del gas natural. Era una idea muy, muy primaria, que obviamente llegaba a $1.500 millones, porque no se ve justamente por el nivel de estudio desarrollado. Cuando ya se desarrolla el proyecto del gasoducto al sur, que son cerca de $7.000 millones, que habría que revisar también, y ahí cerca de 4.200 millones de dólares es el costo de hacer el gasoducto, un gasoducto de 32 pulgadas, y que también iba a venir por la sierra, y se proyectaba también los gasoductos regionales. Este proyecto eran 4.200 los costos CAPEX, y OPEX, la operación y mantenimiento, era la diferencia, $2.300 millones más o menos en 30 años. Entonces, cuando comparamos los precios de estos proyectos, realmente pues la gente, el común del ciudadano, dice, ¿cómo es posible? De 1.500 a 7.000, porque se queda en leer los titulares y no en ver cuál es el desarrollo y la característica de cada proyecto. Entonces, el tema ahora nos trae, y yo también sobre eso había preparado, ¿qué es lo que se puede renegociar en mi modesta opinión? En mi modesta opinión, se tiene que renegociar el tema del precio del gas que se exporta.
Ahora el gas natural a nivel mundial está subiendo y se estima que va a llegar también a entre 8 y 9 dólares el millón de BTUs. Está subiendo el gas, está subiendo el petróleo. Pareciera que este año, ojalá que no sea así, se van a pasar en mercados, el precio del petróleo del 2014 va a ser igualado o quizás superado. Hay una escalada de precios de petróleo, está arrastrando también al gas natural y eso es muy, muy peligroso. Entonces, ¿qué debemos hacer con el consorcio Camisea? ¿Qué se debe renegociar? En mi modesta opinión, se debe renegociar el precio del gas natural que se exporta. Se debe también renegociar el valor del costo de exportación del gas del lote 56. Han pasado más de 20 años, el consorcio ha tenido excelentes utilidades. Se calcula que el consorcio de Camisea en estos años ha tenido cerca de 15.000 millones de dólares de utilidad. Es una utilidad suficiente que le debe llevar a negociar con el gobierno, ¿no? De una manera alturada, lógica y sustentada, de tal manera de que puedan contribuir en algo adicional con el país. Entonces, ¿qué más se debe renegociar? Miren, amigos, estamos pasando por el problema del GLP. Lamentablemente, en el Perú tenemos un mercado, bueno, eso no lo mencionó Rómulo, también ha contribuido el consorcio Camisea para que durante muchos años el Perú no importe GLP, porque junto con el gas salían los líquidos y de los líquidos sale el GLP. Entonces eso también fue una contribución importante, incluso me parece que hasta el 2014 hemos estado exportando GLP. Incluso en las utilidades del consorcio Camisea, el 70% vienen de los líquidos y el 30% es la utilidad del gas natural. La gran cantidad, el gran volumen es el gas natural, pero quien da el grueso de las utilidades es la venta de los líquidos del gas natural, del cual sale el GLP, del cual también sale gasolinas, sale unos destilados medios, que estos destilados medios y gasolinas se exporta, ¿no? Y el GLP que consumimos acá en un 80% que es producción nacional. Entonces, yo me quiero centrar, estimados amigos, en este tema del GLP. Acá yo sí creo que por lo menos se debe pedir información al consorcio de Camisea sobre el uso y destino de los líquidos del gas natural. Porque no es posible de que los líquidos del gas natural, de los cuales en Pisco se separan, se fraccionan y sale el GLP, este 80% que cubre la producción nacional le ponen el mismo precio del 20% que se importa. Vale decir, le aplican el precio de paridad de importación. Pero ¿cuál es el asunto? Estos líquidos del cual se extrae y se obtiene el GLP, gasolinas y destilados medios, se obtienen no solo del lote 56, sino también se obtiene del lote 88. Y como todos sabemos, el precio del gas del lote 88 es un precio regulado. No se fija ni se relaciona para nada con el petróleo internacional ni con el dólar. Entonces, esta es una acción inmediata que debe tomarse. En este cuadro le estoy poniendo, por ejemplo, aquí, amigos, son cuadros de Perú Petro, donde la producción fiscalizada del 2020, ¿no? Del año 2020. Acá vemos el total de líquidos, de hidrocarburos líquidos, donde están GLP, gasolinas y también el petróleo. Aquí tenemos las cantidades y los totales. Vemos ahí que en líquidos de gas natural, ¿no? Tenemos a diciembre, por ejemplo, 90.000 barriles de petróleo diario. Petróleo, 31.000.
la caída de la producción petrolera es dramática. 6.000 millones de dólares ha hecho gastar el señor Campodónico y el señor Humala para una refinería que no tiene petróleo para refinar. Estamos en caída en conseguir petróleo, estamos ya en 31, en 30, dice que ha subido a 33. Imagínense, y se ha ampliado la refinería, que tenía capacidad de 65.000 barriles de petróleo diario, le han ampliado 35.000 más, ¿no? Cerca de 100.000 barriles de petróleo puede refinar, pero lamentablemente no hay petróleo en el Perú, se tendrá que traer petróleo de afuera para refinar, cuando más fácil era comprar ya los destilados, los refinados para consumo inmediato, como es ya el diésel sin azufre, las gasolinas. Lamentablemente eso no se hizo. Entonces, como vemos acá, los líquidos del gas natural juegan un papel muy importante en la producción nacional. Acá tenemos, por ejemplo, los precios que tienen los hidrocarburos líquidos. Tenemos acá los precios por barril, precio de líquidos por barril. Por ejemplo, acá tenemos del lote 56, lo han vendido el año 2020 en promedio en $25.56 el barril. El 88 también han tenido el mismo precio, ¿no? Es lo que reporta Perú Petro. De igual manera también tenemos acá el precio por millón de BTU. Ahora la unidad por millón de BTU. Ustedes saben que los marcadores internacionales trabajan con 1.000 pies cúbicos, ¿no? O 1.000.000 de BTU, que es la misma equivalencia. Y ahí tenemos también que el lote 88 ha tenido mejor precio que el gas del lote 56. Luego tenemos lo del canon, ¿no? Que han generado acá tenemos los líquidos del gas natural. Miren, el petróleo ha generado un equivalente de regalías de, ¿cuánto? 82 millones de dólares. Los líquidos del gas natural, 197 millones. El gas, 231. Entonces, como vemos, los líquidos del gas natural tienen una participación importante. ¿Qué es lo que quería comentar finalmente, estimados amigos? ¿Por qué seguimos dependientes del GLP? La masificación del gas lamentablemente no se ha desarrollado con la velocidad que se quería. Lamentablemente, si bien el mercado de Lima y Callao, que era necesario hacerlo porque ahí está concentrada la industria nacional, el 95% del PBI nacional está concentrado en Lima, incluidas las mineras que obviamente tributan ahí, en Lima. Pero ¿cuál es el asunto? Lamentablemente, en provincias la situación ha sido nefasta. Aquí en el caso del sur, por ejemplo, una decisión política muy, muy malévola se hizo en el gobierno del señor Kuczynski. Antes la concesión del sur estaba conformada por Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco. Era un sur monolítico en exigir que se haga el gasoducto, en que se haga la petroquímica y en que se haga la masificación. Lamentablemente, esta concesión la partieron en dos. Arequipa, Moquegua y Tacna, que se quedó como suroeste, y Puno y Cusco lo mandaron con las 5 otras regiones, con Apurímac, Ayacucho, Huancayo, Ucayali, en el proyecto de 7 regiones. El tiempo ha perjudicado a todos, porque no se desarrolla ningún proyecto, pero más perjudicados incluso están los amigos de Cusco y Puno, porque se han ido a la concesión de las 7 regiones, que por cuarta vez han hecho concurso y nadie se anima a ir a invertir. Entonces, ¿cuál es la situación de fondo? La masificación y el consorcio de Camisea, ¿qué relación tienen? El consorcio de Camisea produce el gas, lo extrae y lo vende. Que tiene que revisarse este tema de los líquidos del gas natural, creo que es importantísimo. Segundo, la transportadora de gas. Hay un cargo que pasan todos los usuarios del ducto, que pagan todos los usuarios, ¿no? De Contugás, de todas los que utilizan el ducto, pagan un peaje.
Pero resulta que los que exportan el gas natural al extranjero, los que exportan no pagan un centavo. Los han sacado de esa obligación. Entonces, hay cosas que realmente merecen ser revisadas. Merecen ser revisadas de tal manera de que, de una manera por demás, que tiene que ser respetuosa de no solo de las formas, sino de una negociación que nos lleve a un desarrollo, a conseguir condiciones para un desarrollo industrial del Perú. Necesitamos que se concluya el gasoducto sur peruano. Necesitamos que se desarrollen los gasoductos regionales. Para el gasoducto sur peruano, amigos, se tiene totalizado 35% de avance. Con los materiales son, creo, más como el 90% de materiales ya están regados en todo el trazo, y ha habido también avance de obra. En total hay 35% de avance. De los 4.200 millones de dólares que cuesta la construcción, más o menos se tiene como 2.300 millones de dólares avanzados. Faltaría 2.000 millones de dólares para culminar la construcción. Y en esos 2.000 millones de dólares, hay 1.000 millones de dólares que es el ducto de seguridad energética, el que va a ir de Malvinas, que se va a ir de Malvinas hasta Chilca, de tal manera que en caso de un corte en la tubería, haya un backup para poder seguir llevando la energía, el gas, para las centrales térmicas. Entonces se tiene que concluir el gasoducto sur peruano. Pero, ¿qué tiene que ver el gasoducto sur peruano con la masificación? Realmente la masificación es pequeñísima. Acá en el sur se calcula que si todas las casas del sur tuvieran gas natural domiciliario, habría un consumo de 15 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Y en el gasoducto van a venir pues cerca de 200 millones de pies cúbicos. Tenemos una capacidad holgada. Es que esa capacidad está pensada para la petroquímica. Está pensada para la petroquímica. Está pensada para las centrales térmicas de Moliendo y de Hilo, que juntas van a producir como 1.400 megavatios. Y estas dos centrales térmicas que ya están en operación, que es reserva fría, son duales. Consumen petróleo y consumen gas natural. Actualmente están haciéndolo con petróleo, pero todo indica de que por la demanda, por los proyectos mineros y otros, en los siguientes 2 años ya van a tener que trabajar, ya van a dejar de ser reserva fría y van a tener que producir. Y si lo van a hacer íntegramente con petróleo, la tarifa también va a subir. Entonces, hay justificación plena para que se pueda concluir el gasoducto al sur, se hagan los gasoductos regionales. Y en el caso de la masificación, yo hice un estudio donde llegué a la cifra de 250.000 casas que en la región Arequipa son posibles donde que se les puede instalar gas natural. Actualmente, ¿cuántas casas hay en Arequipa con gas natural? 9.500 casas. ¿Cuántas hay en Arequipa, Moquegua y Tacna? En total, 12.500. ¿Cuántas tiene Ica? 70.000 casas con gas natural. ¿Cuántas tiene el Lima y Callao? 1.300.000. ¿Cuántas tiene el norte? 170.000. Aquí estamos marginados, aquí estamos excluidos. Claro que también hay mucha responsabilidad de nuestra clase dirigente, que lamentablemente es enemiga de la técnica, es enemiga de la tecnología, piensa que los cargos son para simplemente cumplir con lo tradicional. Entonces tenemos que avanzar en esto de la masificación del gas natural. Miren, en Bolivia, en el desaguadero boliviano, todas las casas tienen gas natural. Ya que en el Perú ya el gobierno le da vergüenza, ya ha dispuesto que se hagan instalaciones en el desaguadero peruano. Imagínense en lo que estamos. Necesitamos acciones inmediatas. Y si en la renegociación del gas de Camisea se logra de buenas maneras mayores recursos, también se puede avanzar para resolver el problema del GLP de manera inmediata. ¿Qué es lo que planteo, estimados amigos? Si se consiguen recursos de la renegociación con el consorcio Camisea, se tiene que aumentar los recursos al FICE. Actualmente los bonos para comprar el balón de GLP se les entrega a todas las personas que tienen un consumo eléctrico de 35 kilovatios hora. Entonces, todas las personas que tienen 35 kilovatios hora de consumo en su recibo van a las empresas eléctricas
y les entregan el bono de 20 soles. Yo planteo de que se incremente el bono hasta 200 kilovatios hora y de manera escalonada. De tal manera no será 20 soles, se hace de manera escalonada, de tal manera que se pueda llegar con un subsidio directo y focalizado, de tal manera de que no se haga un forado en la arca fiscal. Quiero finalizar haciendo un comentario que tenía acá sobre el gas y el petróleo. Amigo, nosotros somos país gasífero. ¿Cómo se compara el gas con el petróleo? Se compara a través de una medida equivalente, que es el barril de petróleo equivalente. Así, vale decir, se compara poderes caloríficos. Y al final, en reservas de gas, tenemos 9 veces más reserva que petróleo. Pero vemos que para el gas no se invierte y para Talara sí se ha hecho. Finalmente, también concluyo indicando de que para lograr la masificación se tiene que poner en práctica esa ley que se dio en el tiempo de Alan García, que es la tarifa única de distribución a nivel nacional. Lo que pague un vecino en Lima, en Arequipa, en Ucayali, en Desaguadero, en cualquier parte del Perú, debe ser el mismo precio. Se tiene que hacer una tarifa única de distribución. Eso obviamente va a hacer de que suba la tarifa en Lima, Callao, pero va a subir ligeramente, pero va a permitir que haya una tarifa de distribución que haga accesible y rentable que las empresas concesionarias puedan llevar el gas natural. Creo que me he pasado, amigos. Acá quedo. Muchas gracias, ingeniero Antonio Gamero, por su exposición, por la información que usted nos ha compartido, por su análisis de todo lo que hemos visto en pantalla. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos. Hoy estamos trabajando el tema: ¿es posible renegociar los contratos del gas de Camisea? Un tema que va de acorde a la coyuntura que estamos viviendo en estos días y de las decisiones que se van tomando y que, por cierto, en breves minutos mucho va a tener que ver con la designación del nuevo premier. Y darnos cuenta también si es que se cambia al ministro de Energía y Minas o continúa el actual ministro. Vamos a estar nosotros también informando mientras estemos desarrollando nuestro webinar de Ventana Sanmartiniana. Estamos en vivo, son las 8 de la noche con 4 minutos. Es un gusto ahora presentar al doctor Glenn Arce Larrea. Él es director de investigación de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín. Doctor Arce, un gusto tenerlo en Ventana Sanmartiniana. Adelante, el tiempo es de usted. Muchas gracias. En primer lugar, permítanme agradecer a la Universidad San Martín por haberme invitado a compartir algunas noticias que estamos viviendo el día de hoy. También felicitar al ingeniero Rómulo y al ingeniero Antonio por su brillante participación y con muchas características sobre lo que acontece en el gas de Camisea, que creo que con esta ilustración ha quedado bien claro. En primer lugar, quisiera tomar en cuenta el entorno internacional. ¿Qué es lo que está pasando en el entorno internacional? Para luego de ahí aterrizar en el entorno local y finalmente dar mi punto de vista si se debe renegociar este contrato. En el entorno internacional estamos pasando por algunas circunstancias que son bastante turbulentas. En principio, en Japón y en China actualmente existe una crisis energética. Una crisis energética que ha obligado a estos países a reducir la producción de sus bienes para poder cuidar esta y poder lograr que llegue el consumo que requieren las familias en estos países. Adicionalmente, tenemos una crisis que también se está produciendo por el tema logístico, ¿no? Seguramente ya todos ya tienen conocimiento que no existen los suficientes embarques, los contenedores para poder traer las diferentes mercaderías. Esto trae como consecuencia fundamental que en principio haya un riesgo fuerte de inflación mundial. No solamente la inflación que se está viviendo ya en Estados Unidos, y aparte de esa inflación que es peligrosa en este país, también se tiene el tema
que tienen que cubrir la meta del nivel de endeudamiento, con lo cual estaría súper endeudado Estados Unidos, ¿no? Y eso pues trae consecuencias bastante fuertes en cuanto a la tasa de interés y también a la estabilidad económica de estos países. Todas estas circunstancias han motivado que el precio del petróleo comience a moverse muy fuertemente. Todavía no hemos llegado a los niveles de precios elevados que tuvimos en la década pasada, que fue a niveles de $140 el barril. Hoy día llegó casi $80 el barril, de ahí retrocedió a $76 el barril. El petróleo, su precio pues fija y va de paralelo con el precio del gas. Y recordemos que eso es una variable que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, el mercado internacional lo que nos está señalando es que en este instante existe bastante riesgo, existe mucha turbulencia por esta subida de precios. Subida de precios que al final los países como el nuestro los van a tener que asumir. Estos costes se van a subir. En el entorno local, como ya lo señaló el ingeniero Rómulo y Antonio excelentemente, ha habido una serie de circunstancias en este proyecto de gas Calamuchita. Creo uno de los más resaltantes cuando hubo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que aprobó una ley que se estaba yendo contra una que ya fue aprobada anteriormente y que permitió que pudiera exportarse, ¿no? Y a partir de esa época, pues comenzó a exportarse el gas. Otro punto que para mí merece resaltar, que la producción que existe del gas, pues es vendida a instituciones locales con un precio que le llaman precio de paridad de importación. ¿Qué es este PPI? ¿No? ¿Qué es el precio de paridad de importación? Es simplemente que añaden el coste, le añaden el seguro y el flete, como si estuviéramos importando ese bien, sin pensar que es un bien que se compra en el mercado local. Creo que eso debe ser cambiado. Por otro lado, también, relacionando la parte local con la parte internacional, vemos que la petroquímica está avanzando aceleradamente. Y uno de los países que ha aumentado significativamente el consumo de GLP para efectos de petroquímica es Arabia Saudita, lo cual conduce que el precio también va a verse incrementado. Por consiguiente, creo que no solamente es necesario renegociar este contrato que sea, con lo cual coincido plenamente con los anteriores expositores, sino también hay que hacer cumplir la normatividad. Hay un punto que se está dejando de lado, y en la ley señalaba que el consorcio debería hacer inversiones bastante fuertes en cuanto a la exploración, ¿no? Y todo esto para poder beneficiar a nuestro país. Las inversiones que se han realizado no son las que se tenía previsto, y creo que eso sí debería verse con mucho más cuidado. Entonces, en ese sentido, creo que vale la pena renegociar, vale la pena también hacer un cumplimiento de la ley. Por otro lado, el ingrediente que le puso el actual gobierno, que si no querían renegociar íbamos a expropiarlos, sí es sumamente peligroso. Recordemos que en estas últimas semanas, nuestro país ha pasado por una turbulencia muy grande, que ha generado una incertidumbre que ha traído consecuencias bastante fuertes. La primera es que ha habido más de 15.000 millones de dólares que han salido de nuestro país a realizarse en inversiones en otros lugares para proteger su patrimonio. Ha sido una fuerte evasión. En segundo lugar, esto trajo consecuencias de que como hubo una fuerte demanda de dólares, el tipo de cambio se disparara, ¿no? Por esa demanda de esta divisa para poder retirarlo. Y otro, de aquellas familias clase media que no tienen la posibilidad de poder sacar su dinero fuera porque su patrimonio no es tan fuerte, pues comenzaron a comprar dólares para proteger justamente el patrimonio que ya lo habían tenido, y el precio, el tipo de cambio se disparó a niveles que ya todos conocemos, 4.15 que está el día de hoy, ¿no? Y eso pues trae como consecuencias también que el precio de los diferentes productos se vean incrementados. Y este tipo de cambio tuvo esta subida principalmente por el factor de incertidumbre. Recordemos que estos factores
disminuyen los niveles de confianza que hay en un país. Y si se reducen los niveles de confianza en un país, traen consecuencias gravísimas, como es la inversión privada. Y esta se ha visto totalmente perjudicada. Tal es así que el Ministerio de Economía y Finanzas ha rebajado su pronóstico, lo mismo que el Banco Central, y ellos señalan que la inversión este año va a tener un crecimiento de 0%, y hay algunas instituciones privadas que están señalando que va a ser negativa el crecimiento de la inversión privada. Y eso ya sabemos que es sumamente negativo porque reduce las posibilidades de generación de mayor empleo, reduce las posibilidades de poder mejorar, mejor dicho, bajar los niveles de pobreza que existen en nuestro país. Y por consiguiente, cuando escuchamos estos mensajes de que si no cumple la renegociación vamos a expropiarlo, pues sencillamente genera toda esta turbulencia, todo este malestar, que se va a traducir justamente primero en la subida del tipo de cambio y luego en la subida de los productos básicos, ¿no? Y los que más pierden en este sentido, pues es la clase más pobre. Y esto no tiene ningún tipo de correlación con los objetivos planteados por el actual gobierno, que señalaba que es un gobierno para los más pobres, ¿no? Pero lo que se está logrando en estos un poco más de los 60 días es que la clase pobre está más pobre y ese no es el objetivo que busca. Por ello, pienso que sí se debe renegociar, pero cambiando la dirección, cambiando la forma de solicitarlo. No creo que exista una renegociación tranquila si ponemos ese, entre comillas, si no renegocias te voy a expropiar. El consorcio estaría feliz que se llegue a ello, porque eso no produciría, y lo que tendría que pagar el Estado peruano por lucro cesante es una cantidad millonaria, ¿no? Y habría que calcularla, pero solo viendo los números de utilidades que tiene el consorcio, pues imagínense cuánto sería este lucro cesante, más los daños y perjuicios y todos los otros costes que implica estos juicios. Sería una cantidad pues bastante grande sobre lo que tendría que pagar el Estado peruano. Y creo que ahí no nos conviene a nadie, sobre todo a todos los ciudadanos que pues vivimos en nuestro país, queremos seguir viviendo y seguir apostando por un país que realmente debe crecer y un país que debe tener esos niveles de confianza que teníamos anteriormente. El día de hoy, como ya lo mencionaron, pues el primer ministro ha renunciado. A las 8:30 señalaron que iban a anunciar quién iba a ser el nuevo premier y de repente va a haber algunos cambios en los ministerios y esto es importante saberlo para ver cuál sería el futuro, no solamente del proyecto de gas de Camisea, sino de toda la política económica que existe en nuestro país. Y eso nos podría dar algunas señales de qué podríamos tener, qué podríamos tener un plan de contingencia para enfrentar ese entorno. Esperemos, por el bien de todo nuestro país, que realmente pues, sea un gabinete que mejore los niveles de confianza y estos niveles de confianza pues haga que nuevamente el dólar comience a descender y por consiguiente volvamos a la estabilidad económica. El dólar no debería estar en esos niveles, el dólar debería estar, como ya lo señaló el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, el doctor Julio Velarde, en niveles de 3,70 soles. Y eso es así porque los precios de los minerales pues han subido considerablemente. Han subido a niveles casi como el boom que tuvimos hace algunos años atrás, que nos posibilitó justamente todo este enorme crecimiento que tuvo Perú y este crecimiento que se tradujo en una mejor riqueza para toda la población. Eso es lo que tenía que manifestar ese día de hoy. Tuve que acortarlo el tiempo porque ya como mencioné al principio, pues tengo otra reunión en unos minutitos. Muchísimas gracias. Bien, doctor, muchísimas gracias por su participación. Vamos a pasar a las interrogantes correspondientes con respecto a este tema. Y bien, hay diversas preguntas que nos han hecho llegar para cada uno de nuestros invitados.
y una de ellas está muy relacionado con lo que pasa con el país vecino de Bolivia, ¿no? Nos hacen la siguiente consulta y esto va dirigido al ingeniero Rómulo Mucho. ¿Por qué el gas en el Perú es más caro que en Bolivia? ¿No? ¿Por qué en Bolivia el gas es barato y por qué en el Perú el gas tiene un monto elevado? Ingeniero Rómulo. Antes de responder, en la primera participación no me permití decir si se puede renegociar o no renegociar. Sí se puede renegociar. Todo contrato se puede renegociar, siempre que existan las condiciones, ¿no? Pero no como una amenaza, no como una coacción, y también el tiempo, ¿no? Porque son tiempos que estamos muy sensibles. Creo que habría que esperar que las cosas, que las aguas vuelvan a su cauce y bueno, pues, como bien lo ha mostrado el ingeniero Gamero, ¿no? Brillantemente, ¿no? Todas las modificatorias que se han sucedido, sí se puede renegociar, sí se puede, ¿no? O sea, y siempre y cuando también las empresas acepten, ¿no? No puede ser unilateral. De esa manera, ¿no? Y además creo que todo el mundo estamos de acuerdo, ¿no? En eso de poder sacar quizás un poco más de este valioso recurso que realmente ha cambiado la vida, ¿no? De los peruanos, ¿no? Bueno, respecto a la pregunta, ¿por qué es más barato el gas de Bolivia? Bueno, Bolivia aparentemente en el inicio de la carrera por el gas tiene yacimientos mucho más grandes. Se hablaba de 50 trillones de pies cúbicos, ¿no? Todos los campos gasíferos de Bolivia, y que las grandes corporaciones estuvieron establecidos y tuvo 3 regalos antes inclusive que ingresara Evo Morales, ¿no? Te felicito, mi amor. 2005, Qué alegría. uno, ya se había dado la ley nueva de hidrocarburos, ¿ya? Antes de Evo Morales, ¿ya? En la que fijaba que el Estado tenía que recibir más dinero. Lo otro fue la condonación de la deuda y otro fue la subida del precio, ¿no? Del gas y todos los hidrocarburos. Fue realmente un momento espectacular. Y obviamente, como controla el gobierno, obviamente que las plantas tenían que producir, aparte de que producía mucho más que el Perú, mucho más, porque vende a Brasil, a Argentina, contratos a largo plazo, y bueno, dio resultado, pero ese resultado quizás fue como en el corto plazo, como muchos, inclusive expertos bolivianos ahora lo han manifestado. Ahora el gas prácticamente se les acaba, ¿no? No, la empresa privada, dando más impuestos, claro que ya no se preocupó por perforar, no se preocupó por hacer nuevos pozos, reponer reservas, aumentar reservas, pero hoy todos vaticinan que Bolivia en menos de 10 años va a pasar muchos problemas, inclusive ha tenido que pagar una multa a Brasil, si no me equivoco, por ya no cumplir con las entregas de gas. O sea, sí fue un éxito en el corto plazo, pero quizás malogró el largo plazo, ¿no? Yo digo quemó el largo plazo. Entonces eso no debe pasarnos a nosotros, ¿no? Hoy mismo el consorcio de Camisea debería seguir explorando, solo que hacer una exploración en este momento es muy complicado también, ¿no? Un pozo de petróleo cuesta alrededor de $100 millones, solo un pozo, ¿no? Y para descubrir Camisea, Shell había perforado más o menos 6 pozos, ¿no? Y sabemos, encontró en San Martín, Cachirari, pero hoy no quiero salirme del tema. Entonces, en el caso, como popularizó también el gas para la masificación de la población, y obviamente que fue a gran escala, ¿no? Y eso permitió, digamos, avanzar, digamos, a un mayor rango de masificación en Bolivia. Y por lo tanto, el gas es mucho más barato, ¿no? Y como es un recurso que controla el Estado, ¿no? No como aquí, en el Perú,
Si bien es cierto, el recurso es de la nación, el gas es de la nación, como todos los recursos en el subsuelo, por el derecho que practicamos, ¿no? Pero sí, más o menos cambió el esquema, ¿no? De contrato de licencia por contrato de servicios. El caso del Perú es contrato de licencia, es que una vez que saca del subsuelo, prácticamente la empresa que es dueño del recurso y puede disponer, ¿no? Según los acuerdos, como en el Perú, el lote 88 mercado interno, lote 56 para exportación. Así se concibió desde un principio, ¿no? Pero en un momento dijeron que parte de los 88 también lo dio los números el ingeniero Gamero, ¿no? De 4 trillones más o menos podían disponer para poder exportar, y 1 trillón, claro, para el gasoducto del sur, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es habría que también esto analizar el costo mismo, el transporte, ¿no? De las Malvinas hasta la costa. Ahora, en Bolivia, creo que han avanzado mucho más en la construcción de ductos también, hay mucha infraestructura, ¿no? Mucha más infraestructura que en el Perú, ¿no? Entonces, eso ha sido también una inversión extranjera, obviamente, ¿no? Y se supone pues que hay menores pasos que se toman, ¿no? En la elaboración, digamos, en el envasado y en el transporte también, ¿no? Porque hay que analizar pues, los costos unitarios de cada proceso, ¿no? De la cadena de valor. Entonces, preveo eso, y obviamente que ese gas posiblemente está, diríamos, hasta subsidiado, diríamos, porque como bien ha dicho, el precio sube al final. Pero esto es ahora, ¿no? Esperamos unos 5 o 10 años a ver si el gas va a seguir siendo barato, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Acá tenemos un experto en el Perú, fue exministro de hidrocarburos, tiene una empresa acá, Energigas, muy conocido, conoce bastante, probablemente más que cualquiera, es Álvaro Ríos, ¿no? Y yo trato siempre de escucharlo a él, ¿no? Porque conoce bastante. Y respondo así, simplemente, hay que ver la estructura de costo, de producción, de fraccionamiento, de envasado del gas para que sea barato. Ahora, el gas de balón en nuestro es 10 kilos. El de Bolivia, si no me equivoco, es 1 kilo menos, ¿no? Por eso en La Paz, no, en Desaguadero, si no me equivoco, debe estar alrededor de 20 soles, ¿no? Y traen gas boliviano a Puno, a Juliaca, nosotros encontramos, ¿no? Y obviamente esto cuesta mucho menos que el 60 soles o 50 soles, 60, 57 que pagamos nosotros. Nada más, gracias. Muchas gracias, ingeniero Rómulo Mucho, por la respuesta. Nosotros continuamos con más preguntas. Tenemos una pregunta para el ingeniero Antonio Gamero. Ingeniero Gamero, nos envían una pregunta para usted. La pregunta dice lo siguiente: ¿existe suficiente materia prima de gas para la industria petroquímica? Mire, aquí en el Perú y en Bolivia existe gas natural suficiente. Como en las láminas que presentó Rómulo, es la misma franja, es una misma franja. Álvaro Ríos, un colega, un ingeniero químico como yo, un brillante ministro de hidrocarburos en Bolivia, él es consultor de Latin Energy, él hizo un estudio, ¿no? Donde muestra de que en Bolivia calculaba que deben haber 50 trillones de pies cúbicos de gas natural y la misma cantidad en Camisea. Entonces el tema es explorar. Bueno, eso es lo que hay a futuro, pero respondiendo la pregunta. Nosotros actualmente tenemos cerca de 10, 11 trillones de pies cúbicos.
Les cuento que han disminuido. Ustedes habrán leído de que las reservas han disminuido. Bueno, por consumo se consume más o menos cerca a medio trillón por año. Medio trillón por año, ¿eh? Es lo que se está consumiendo. Pero las reservas han caído como 3 trillones. ¿Eso a qué se debe? ¿A qué se debe? A que las reservas del lote 58, donde está la empresa china, fueron ya declaradas reservas probadas, pero para ser reservas probadas también tiene que cumplir con determinadas exigencias todo el entorno para poner en valor comercial al gas natural. Y resulta que como se ha caído el proyecto del gasoducto surperuano, entonces estas reservas de probadas han bajado a reservas contingentes. Quiere decir de que como no puede ser sacado para su explotación, han perdido el valor de reserva aprobada. Entonces el gas está ahí. El tema es que si no se va a poder sacar, no lo pueden poner como una reserva aprobada. Porque según la práctica americana de la industria del petróleo, hay todos unos requisitos que se deben cumplir para ser calificada como empresa, como reserva probable, probada. Y lo que ha ocurrido. Entonces sí tenemos gas natural. Tenemos gas natural. Siempre ha sido una falacia también de la gente anti-inversión, que se opone a todo y que está en ese modelo de que no se debe extraer nada y que se pasen los años y que esté enterrado el petróleo, el mineral y que no lo aproveche la población. Esa es la gente que siempre vendía la idea de que no había gas. Acordémonos toda la campaña que hizo el difunto Manuel Dagmer, con el cual yo he compartido varios forums, discrepábamos en muchas cosas, pero él tenía una virtud, era un defensor a ultranza de la petroquímica para el sur, pero tenían una visión de que no había gas, y los estudios demostraron que sí los había. Y en este caso, en el lote 58 de la compañía china, son 3 trillones que ya fueron certificados. En la medida que haya gasoducto surperuano, se volverá, o otro gasoducto, pero con el mismo trazo diseñado, se volverá a ser una reserva aprobada. Muchísimas gracias, ingeniero Antonio Gamero. Hay 2 consultas más que están relacionadas al tema y queremos alcanzarle la pregunta al ingeniero Rómulo Mucho. Esta renegociación del gas que ha dejado como tarea pendiente o como agenda para el nuevo premier, que justamente en estos instantes el presidente Pedro Castillo está tomando juramento a los integrantes del nuevo gabinete, esta renegociación estaría relacionada con incrementar la tasa de regalías que actualmente existe para nuestro país, ¿no? Se tiene en consideración que en Bolivia sucedió lo mismo. Entonces, podría darse de esa manera, sería justamente para poder incrementar la tasa de regalías o simplemente se trata de una decisión o política más no técnica. Mire, mucho depende, decía yo, del momento que se discute. Estamos quebrados económicamente porque la pandemia nos dejó las arcas vacías. Y creo que todos los actores de la economía deberían entender de esa manera también, ¿no? Pero, como decía, depende del gesto, ¿no?, de colaboración y de la buena voluntad, pero no se puede negociar bajo amenaza. No se puede negociar con un revólver sobre la mesa. Y también el punto sensible que hoy vive el gobierno de la antiinversión, dice tía María, no va, dice, y eso repercute en otros proyectos. Alguien dijo, es un proyecto más, no es así, no funciona así la economía, las inversiones, unos jalan a otros. Y por lo tanto, pues decir en este momento que en todo sentido hay un ataque hacia la empresa privada, que este parece uno más. Ahora, todo el mundo siempre ha dicho, sí se puede renegociar, sí se puede renegociar, pero en el sentido de que, mira, tantos años, como lo ha dicho también el ingeniero Gamero, ya han pasado suficientes años,
sí hay resultados económicos formidables. Hay sendos cuadros acá. Eleodoro Mayor presentaba hasta el 2014, inclusive, todos los cuadros de costos de las regalías, igual, brillante, brillante el libro, es un libro de lectura obligada, ¿no? Y bueno, inversión versus recuperación de sobra, ¿no? De sobra. Recuperaron largamente las inversiones. ¿Y por qué no? Como acto de buena voluntad podrían decir, oye, sentémonos, ¿no? Además, se sabe, por alguna noticia alguien ha soltado de que del consorcio son varias empresas, algunos, inclusive la carta que alcanzó el ex primer ministro, ya se había fijado una fecha, creo que era hoy día, la primera reunión, ¿no? Eso va a continuar porque es un acto de gobierno, o sea, administrativo. De alguna manera esto también obliga acá a poner, digamos, las reglas de juego sobre la mesa, será alguna ligera modificatoria, y yo creo que en el orden de cosas, ¿no? De qué inversiones también ha hecho el consorcio, ¿no? Se supone que encontró el gas, el regalo de Dios, ya tenía que también hacer inversiones en nuevas exploraciones, como bien ha dicho también Antonio, que sí tiene la obligación de reponer las reservas, ¿no? Porque mucho se habla, nosotros hemos arrancado, creo, con 14.7 trillones y probablemente con algunos pozos más que podían dar, inclusive en la zona de la frontera con Puno Móvil descubrió 2 trillones, ¿no? En un lote que no me acuerdo, y que está en el Guabaja Sonene, entonces es una área, una reserva nacional, pero ahí está, hay 2 trillones, quizás mucho más, no se sabe. Y es la continuación, obviamente, ¿no? Entonces, mucho dependerá de eso. Digo siempre, el tiempo, el momento y las condiciones para negociarlo. Así como hubo varias modificatorias, todo es posible cuando existe voluntad, ¿no? Nada más. Muchas gracias, ingeniero Rómulo, mucho por la respuesta. Bien, nos indican de que ya tenemos nuevos ministros, principalmente, ¿no? Nuevo Consejo de Ministros, que es la información que tenemos. Vamos a estar ampliándola en breve con el foro que tenemos también aquí en la transmisión a través del Zoom. Bien, señores, hemos llegado a la parte final. Vamos a concluir. Tenemos al doctor Jaime Mujica para la clausura, las conclusiones del tema que hemos compartido el día de hoy. Siempre agradeciendo a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Doctor Jaime, el tiempo para usted. Gracias, Eric. Definitivamente escuchar a Rómulo, escuchar al ingeniero Gamero, al doctor Glenn Arce, creo que nos da una visión clara de lo que debíamos hacer como país. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué actuamos haciendo lo contrario? Cuando hablamos realmente de que el precio del gas en Bolivia es más barato, es porque definitivamente en el Perú no se ha hecho la masificación del gas. El gasoducto ha quedado inconcluso. Creo que la incapacidad del Estado es evidente. Y es evidente porque nunca tiene criterios técnicos en la toma de decisiones. Hay criterios políticos y que son manejados lamentablemente como argumentos para tratar de impedir de que el Perú pueda tener el sitial que le corresponde como país. Creo que no es el momento oportuno para plantear renegociar un contrato de la forma que se está haciendo. Yo creo definitivamente que negociar es establecer realmente un trato equitativo entre dos partes que tienen un contrato bilateral y tratar de encontrar condiciones más favorables para ambas partes. Pero no la imposición puede ser el argumento que utilicemos a esta hora, sobre todo cuando el país, como decía el ingeniero Rómulo, ha agotado sus recursos económicos. Tenemos tal potencial como país para generar recursos, pero lamentablemente yo creo que necesitamos inversión. Y vivimos en un mundo globalizado, donde estamos sujetos realmente a lo que es la globalización de la economía. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos simplemente tener las condiciones favorables para generar inversiones en el país, porque las inversiones van a generar crecimiento económico.
y el crecimiento económico va a influir en el mejoramiento de la calidad de vida. ¿Cómo vamos a hablar realmente si las instalaciones de gas que se han hecho en Arequipa han sido hechas por colombianos, han sido hechas por bolivianos? ¿Cómo vamos a mejorar realmente si el gas se transporta en Arequipa a través de camiones cisterna que llegan periódicamente a dejar el gas? ¿Cómo vamos a hacerlo realmente si un proyecto tan importante como el gasoducto, como lo decía el ingeniero Antonio Gamero, es un proyecto que está inconcluso y que está realmente tenido por la corrupción como gran parte de todos los proyectos que ha asumido el Perú? ¿Cómo es posible que se haya gastado más de 5.000 millones en una planta de petróleo cuando no tenemos la cantidad de petróleo para procesar? Creo definitivamente que el Perú merece un cambio y ese cambio debe generarse necesariamente a través de una clase política más eficiente, que tenga como objetivo fundamental el ser humano, que tenga como objetivo fundamental la calidad de vida y que para eso tenga que generar todas las condiciones que se necesita para ser un país moderno, un país responsable, un país competitivo. Y eso lo vamos a lograr en la medida de que tengamos en el gobierno técnicos como los que acabamos de escuchar ahora. Para mí, escucharlos a los tres, yo creo que ha sido muy importante y definitivamente no nos olvidemos que una característica fundamental de cualquier país debe ser fomentar realmente el crecimiento económico para que se refleje en mejoramiento de calidad de vida. Mi agradecimiento a Rómulo, a Antonio y a Glenn, ¿no? Yo creo que nos han dado una visión clara de que el Perú sí tiene gente. Lo que sí no tenemos es la gente adecuada en los puestos que realmente el Perú necesita, sobre todo en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Reiterados agradecimientos a ustedes y estaremos siempre pendientes de los problemas que el Perú necesita y sentar las luces necesarias para encontrar el destino que el Perú merece. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de esta Casa Superior de Estudios. Y se confirma lo que estaba difundiéndose a través de las redes sociales, las principales plataformas periodísticas. Mirta Vázquez es la nueva presidenta del Consejo de Ministros. Y existe también cierto movimiento político generado por congresistas de Perú Libre, quienes están respaldando a el ex premier Guido Bellido. Esperemos que estos cambios nos ayuden a tener estabilidad, que es lo que más necesitamos. Y una vez más, recordarles que la Universidad San Martín de Porres lleva más de un año trabajando, realizando estas transmisiones donde se analiza temas de coyuntura con el único fin de poder entregar a cada uno de sus espectadores diversa información coyuntural y que nos sirva esto sobre todo para poder realizar un análisis correspondiente de cada uno de los problemas y buscar soluciones a estos mismos problemas de nuestro país. Nos vamos y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Eric, nos despedimos. Así es, Lorena, y también confirmar de que la nueva ministra de Trabajo es Betsy Chávez, en reemplazo de el exministro Iber Maraví, que tuvo interpelación en el Congreso hace algunos días. Son algunos de los cambios más relevantes que se han dado esta noche, donde se llevó a cabo la juramentación del nuevo gabinete de Mirta Vázquez. Señores, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Gracias.